Hola, qué gusto volver a encontrarnos por tercera vez ya para tratar el mismo tema que hemos tenido. No sé si ya para esta altura usted se dio cuenta, en realidad lo que hemos hecho es una gran predicación dividida en tres secciones. Hemos aprendido acerca de cómo los creyentes somos llamados a vivir como exiliados. Y mientras somos llamados a vivir de esa manera, lo hemos resumido a través de una sola frase, una idea que expresa nuestro sentir y nuestra actitud en medio de esta circunstancia que nos corresponde vivir. Nosotros, creyentes en el Señor, trabajamos, oramos, procuramos, nos esforzamos por el Shalom de Babilonia, por el Shalom de esa cultura a veces difícil en la que nos corresponde vivir. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué quisimos dedicar todo un mes solo a esto? Porque aunque pareciera sencilla esta idea, a muchos creyentes, particularmente hoy en nuestro hemisferio, les está costando mucho. Muchísimo les está costando. Dos ejemplos solamente. Leí un artículo esta semana de una iglesia en Estados Unidos que se dividió producto del tema de la mascarilla. ¿Sí? Estaban los que no querían usar mascarilla en la iglesia, a tal punto que decidieron hacer una iglesia aparte. Yo espero que no esté sucediendo eso acá, ¿verdad? Nadie nos ha contado si usted está pensando fundar la primera iglesia bautista sin mascarilla de desamparados. Porque espero y confío que así como lo hemos percibido, ha sido un tema sencillo para nosotros. No ha sido un tema de tanta polémica como sí lo ha sido en otros lugares. Pero el asunto es que no tenemos que ir tan lejos. Yo conozco personas que hace 4 años se fueron de la iglesia cristiana en Costa Rica. Tal vez usted no, pero muchos sí. Fueron heridos, se sentían mal con lo que estaban viendo alrededor de ellos, con las actitudes y los cambios sociales que están ocurriendo en este país, los cuales, por cierto, van a seguir ocurriendo. Por eso yo creo que necesitamos con urgencia, y no creo que estoy exagerando cuando digo esto, con urgencia, una perspectiva bíblica que nos ayude a pensar acerca de estos temas, que nos ayude a pensar de cómo el cristiano vive en una sociedad como la que nos toca vivir. Y mirando la escritura, estoy convencido de que Jeremías 29 es esta perspectiva bíblica y que trabajar por el Shalom de Babilonia es el lema que nos debe guiar en medio de toda esta época que nos corresponde vivir. Por eso, la semana pasada y todavía esta semana, nos hemos dedicado a preguntarnos cómo se hace eso, cómo procuramos, pedimos por el Shalom de Babilonia. Hoy una vez más vamos a hacerlo. Así que si usted no estuvo la semana pasada con nosotros, nos preguntamos eso, ¿cómo se vive en una sociedad como esta? Y lo resolvimos a través de un ejemplo claro de la escritura, el ejemplo del libro de Daniel. Y resumimos el ejemplo que Daniel nos da a través de una simple frase, que significa una fe resiliente. Hablamos de qué es tener una fe resiliente, cómo se puede tener una fe resiliente y por qué usted y yo deberíamos buscar tener una fe resiliente. Hoy vamos a hacer básicamente lo mismo, ¿sí? Voy a poner un concepto, una frase que me encantaría que se quede con usted en su corazón y que creo que le puede ser de muchísima utilidad, ¿sí? Para vivir como un exiliado, para vivir por el reino de Dios en un mundo como el que nos toca vivir hoy, en un mundo secular, se necesita una fuerte debilidad. La iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, debería ser caracterizada por una fuerte debilidad. Por supuesto se está preguntando, ¿y qué es eso? Bueno, el asunto es que ni siquiera una respuesta fuerte ni una respuesta débil pueden lograrlo. No estamos hablando de algo en medio de las dos cosas, de buscar un punto en medio de esas dos cosas. Estamos hablando acerca de una metodología que está moldeada por la cruz. Porque si usted piensa en la cruz es una imagen de fortaleza y de debilidad a la vez. Es una imagen profundamente confrontativa en su época, directa y chocante para muchos, pero a la vez es una imagen humilde de amor y un acto de entrega, de solidaridad y de servicio. Por un lado, por ejemplo, la cruz es confrontativa. Pablo lo resume de esta manera. Dice que para los judíos que querían señales y los griegos que querían sabiduría, a ninguno de esos dos se les está dando lo que piden, sino Pablo dice, predicamos la cruz de Cristo. Predicamos un Cristo crucificado que es locura para los griegos y tropiezo para los judíos. La cruz es de hecho insultante para todas las culturas. En su momento, y yo creo que de alguna manera todavía hoy,
La cruz es Dios diciendo, usted es tan malo, tan profundamente malo, que nada excepto la muerte del Hijo unigénito de Dios puede salvarlo. Así de malo es usted. Por otro lado, la cruz es absolutamente humilde. La cruz nos está diciendo, Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que usted y yo seamos salvados. La cruz nos está diciendo, Dios es humilde y viene no con una espada en la mano, sino con clavos en ambas manos y con la disposición para darse en un sacrificio absoluto. La iglesia entonces necesita ser un reflejo de esa fuerte debilidad reflejada en la cruz. No confrontativa, pero humilde. Y deberíamos ser reconocidos como las personas más generosas, más sacrificadas, más amables. Las personas que una sociedad tenga que decir, sin ellos nosotros no podríamos. Es esa mezcla exacta y perfecta de ambas ideas. No una iglesia moralista ni una iglesia relativista. Es una iglesia moldeada por la cruz. Una iglesia moldeada por una fuerte debilidad. Por supuesto, bueno, necesitamos más ejemplos para poder captar lo que esta idea significa, ¿verdad? Necesitamos masticarlo más y tratar de verlo claro con eso. ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cómo logramos seguir esa metodología en un tiempo como el que tenemos que vivir hoy? La Biblia nos cuenta una historia curiosa acerca de una mujer llamada Esther. Y quisiera proponerles que, al igual que la semana pasada, esta es un ejemplo de cómo se hace eso. Porque al igual que Daniel es una persona que vivió en esa época donde Jeremías había hablado. Vivió en esa Babilonia. En realidad fue unos años después del libro de Daniel, pero fue precisamente en ese mismo contexto. De ser un exiliado, de un pueblo exiliado, viviendo una cultura que no era la de ellos. Ese pueblo que por un lado tenía que luchar con ser asimilado culturalmente y que necesitaba comprender cuál era la actitud que el Señor tenía para ellos. Estamos hablando así de más de 70 años después del cautiverio. Ya algunos habían regresado a Jerusalén y sin embargo, como les digo, otro grupo decidió quedarse allí en Babilonia y ahora más bien bajo el dominio de los persas. Decidió quedarse de todas maneras, aun cuando se les había dado permiso de regresar, porque quizás las palabras de Jeremías habían calado en ellos, habían aprendido a vivir de esa manera. Como les digo, no sabemos, no tenemos razón para saber si Esther leyó Jeremías 29 o no, pero quizás nos modela esta fuerte debilidad de la cual venimos hablando. 3 cosas en particular creo que hace Esther, donde nos modela esta fuerte debilidad que usted y yo necesitamos aprender para vivir en una sociedad muy similar a la que usted tiene que vivir en muchos aspectos. Quizás muy diferente en otros, pero a la vez muy similar en muchos de ellos. La historia comienza con Esther siendo llevada a lo que hoy nosotros llamaríamos un matrimonio arreglado con el rey de Persia. Y eso de por sí ya nos suena feo y horrible. Bien haríamos por lo menos en reconocer que hasta hace un siglo y que todavía hoy en algunos lugares en el mundo matrimonios arreglados son una norma. Así que pues está bien que nos choque y es bueno que lo haga, pero permitámonos que esta historia nos hable dentro de su contexto y dentro de su tiempo. Dice así: Esther, hija de Abihail, a quien Mardoqueo había adoptado como hija, se ganaba el favor de todos los que la veían. Y cuando le llegó su turno de presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que le recomendó Hegai, el eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther fue llevada a la casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet. Era el año 7º del reinado de Asuero, cuando ella se presentó ante él. Esther se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas. Y este amó a Esther más que todas ellas, así que puso en su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Al igual que como inicia el libro de Daniel, Esther se ve atrapada en una circunstancia que ella no planificó, que seguramente no era su plan, su anhelo para su vida, no era lo que ella hubiera anhelado. Estaban tantas cosas fuera de su control. Y sin embargo, entiende la vida que le toca vivir y entiende la oportunidad que existe detrás de esa vida. Y al igual que Daniel, tiene que tomar una decisión.
toma una actitud absolutamente rebelde, revela hacia todo lo que está ocurriendo a su alrededor, o entiende con prudencia y sensatez que necesita tomar lo positivo, como decía Pablo una vez más, dijimos la semana pasada, examinarlo todo y desechar lo malo, examinarlo todo, mirar a su alrededor. Es una circunstancia difícil, es adversa, es cierto, pero con prudencia ella entiende a qué se va a revelar y a qué no se necesita revelar. Un ejemplo, de hecho hay una historia, lo que llamamos un libro apócrifo, que se llama el Ester griego. Es muy curioso de leer, porque es la misma historia que tenemos en nuestra Biblia y sin embargo hace algunas adiciones al relato. Y la razón es que precisamente este relato fue controversial en su momento. Controversial para el pueblo de Dios en su momento. Tanto así que en el momento en que se tradujo al griego, algunas personas creyeron que necesitaban cambiar partes de este relato. Y particularmente mucho de lo que cambian tienen que ver con eso. No podían soportar la idea de una Ester que miró esta circunstancia y dijo, bueno, voy a seguir adelante a pesar de esto. Así que agregan secciones donde Ester se va quejando a lo largo de la historia. Se queja del hombre con el que se tuvo que casar. Se queja de la circunstancia en medio de la que está viviendo. Pero no es eso lo que tenemos en el relato que tenemos en la Biblia. Tenemos el relato de una mujer que, si bien le tocó vivir una circunstancia difícil, que quizás no era lo que ella había envisionado o soñado, entiende que dentro de su cultura y dentro del real que está viviendo, puede seguir adelante a pesar de las circunstancias. Como les digo, gracias a Dios no vivimos en una cultura así el día de hoy. Pero yo creo que el Espíritu Santo ha preservado este relato hasta el día de hoy. Eso es lo que afirmamos los cristianos. Para tal vez darnos un ejemplo de humildad y prudencia en medio de los contextos difíciles. Humildad y prudencia a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que hace una fuerte debilidad. Por cierto, la siguiente parte de la historia nos enfatiza un poco más la parte de fortaleza mezclada con la debilidad y nos va dejando este modelo todavía más claro. Sucedió que un hombre llamado Amán era consejero del rey y quería destruir a los judíos. Así que planteó toda una estrategia, planteó todo un complot para hacerlo. Mardoqueo, ese tío de Ester que acabamos de conocer, se da cuenta de lo que está ocurriendo y envía un mensaje a Ester pidiéndole que haga algo. Esta es la palabra que Mardoqueo le dijo a Ester. Mandó a decirle, no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey más que la de cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Ester le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día, no coman ni beban durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley, y si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo fue e hizo todo lo que Ester le llamó a hacer. Una de las cosas más curiosas acerca del libro de Ester es que no menciona el nombre de Dios por ninguna parte, en ningún momento. Por eso los cristianos y también los judíos a lo largo de los siglos hemos tenido algunas dificultades a la hora de interpretar este libro. Pero hemos entendido, y la respuesta que muchos cristianos hemos dado por los siglos es que precisamente Ester nos da un ejemplo de la confianza y la soberanía de Dios, aun cuando ella no sea evidente e invisible. Si ustedes recuerdan la semana, hace 2 semanas, cuando comenzamos a hablar esto, yo les expliqué que Jeremías 29 nos llama a decir, nuestra confianza en Dios no depende de quién está en el pueblo humano. En Ester podríamos encontrar un ejemplo de esto. Nuestra confianza está en Dios, aun cuando no podamos poner un sello divino, aunque no podamos poner la firma, no podamos ver la firma de Dios en medio de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y que no necesitamos necesariamente hacerlo para poder confiar en el Señor. Podemos caminar por la vida, buscando la providencia y la soberanía de Dios y confiando en ella, a la vez que las cosas que suceden a nuestro alrededor no tengan la palabra de un profeta, ni tengan la voz oficial de Dios. No hay un versículo de la Biblia que determine que esto que está ocurriendo está dado por el Señor. No, sino que nos corresponde en medio de esta vida
a veces tan normal que nos corresponde vivir, ahí poder buscar y confiar que de todas maneras Dios es soberano y Él está en control. Y actuar con valor, entonces, aún en medio de esta situación. Vemos en Esther esa mezcla de valor, a la vez que la vemos también humilde y sencilla en medio de estas circunstancias. Pero muy importante de esta historia es el cómo. Es el cómo Esther entonces rescata a su pueblo y hace lo que se le fue mandado a hacer en medio de esta circunstancia difícil. El capítulo 5 es quien nos lo explica a fondo. Dice de esta manera: al tercer día Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí, en el aposento real, estaba el rey sentado en su trono, y al ver a la reina Esther en el patio, la vio con mucho agrado y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Esther se acercó entonces y tocó la punta del cetro mientras el rey decía: ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Y Esther dijo: dígnese su majestad asistir hoy con Amán al banquete que para su majestad he preparado. Todo el capítulo va a narrar cómo Esther va preparando el momento necesario para hacer su petición en favor de su pueblo. Porque Esther no corre exaltada a exponer su petición con furia y con voz alta. Viene detrás de un proceso meditado posiblemente en esos 3 días en que ayunó. Viene detrás de tomar las cosas con sensatez, con calma, con prudencia. Y tanto así lo logró que no solo 1, pero 2 veces, otra vez en el versículo 6 de este capítulo, el rey ofrece a Esther incluso la mitad de su reino. Ella fue preparando el espacio y la confianza del rey para poder hacer la petición que necesitaba hacer. Note por favor el contraste. En contraste con lo que muchas personas hoy entienden significa defender la fe. Porque para muchos defender la fe hoy significa brincar con ira en las redes sociales. Externar opiniones de absolutamente todo tan rápido como sea posible. Salir a la calle y hacer sus demandas. Hermanos, en la época de la comunicación inmediata, la respuesta inmediata también muchas veces se favorece. Pero tengamos cuidado, no confundamos impulsividad con fidelidad. No confundamos imprudencia en el uso de las redes sociales con amor por la causa del reino. Una cosa no es garantía de la otra. Bien nos dice el libro de Proverbios, Proverbios 29:8, los hombres sabios calman la ira. Esther supo reaccionar con sensatez y prudencia, no de una manera precipitada, sino con prudencia y con sensatez en medio de la circunstancia que estaba viviendo, y logró cosas positivas de esa manera. Así que gracias al Señor por hombres como Daniel, por mujeres como Esther, y por muchos en la historia que han sido eco de este modelo de vida, de esta manera de vivir en Babilonia, de esta manera de procurar los intereses del reino, construir el reino en una sociedad cada vez más secular y más diferente a nosotros. Gracias por Dietrich Bonhoeffer o Martin Luther King o Oscar Arnulfo Romero y muchos otros que de alguna manera han sido ecos en la historia de qué significa vivir, trabajar y orar por el shalom que Dios quiere traer incluso a este lugar. Gracias por ellos que han sido ecos de lo que significa ser agentes del shalom de Dios. Una de esas voces a través de la historia podría ser Francisco de Asís. Francisco de Asís se le atribuye esta oración que no sabemos realmente si es de él o no, pero que sea de él o no, creo yo, es un perfecto resumen de lo que hemos meditado a lo largo de estas semanas. Y por eso quizás le invito a que concluyamos este tiempo. Le invito a que usted me acompañe, si así lo desea, a leer esta oración. Que sea su oración y mi oración, mientras buscamos que el Señor nos guíe y nos acompañe en estos meses que nos vienen por delante y estos años, donde somos llamados a ser agentes del shalom del Señor, en un mundo que lo necesita cada vez más. Dice así: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía.
Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida.